pero también va a So estar I'll give disponible en everyone español. a Vamos a moment to darle un select momento a their todos para poder preferred language. seleccionar el idioma de su preferencia. And I'd also like to note Y that this también webinar is indeed being hacerles recorded, saber so que este everyone seminario se está requesting the grabando. webinar will Todo el mundo receive que se a haya copy registrado va a recibir of una the copia recording in addition de to la this live grabación presentation. So de la everyone will receive presentación de that over diapositivas. email in the next couple of business Entonces la days. van a recibir por Also, we correo will be electrónico en los taking siguientes días. live questions at También the end of the vamos a tomar webinar, but preguntas if en you vivo have al any final questions del throughout the seminario, webinar, pero si feel tienen free to algunas use durante el seminario, por this favor Q&A utilicen chat feature. You can la answer your sección de question. preguntas y respuestas So en y thank el you chat again para for joining. responderlas. Así que muchas Again, if you need gracias to por use any estar aquí. questions, use the Si tienen Q&A, preguntas, una vez más, and usen please use la the función de preguntas y interpretation, respuestas. which is Utilicen accessible to all if you'd like to la hear this interpretación webinar para in escuchar Spanish. el seminario en español el Thank día you de all hoy. again for Muchas joining. gracias a todos por estar aquí I'm now going to introduce y our vamos a three Live Ethics presentar a speakers. nuestra línea So de today we're oradores de hoy. joined by Hoy Jess tenemos a Reiter. Jess She's a GIS research Writer, que analyst es at World investigadora y Consensus analista Institute. de We're GIS also en joined by WRI. Y Astrid también Healy, estamos con who's Astrid with Bergen, JRHS, que and she's a scientific consultant for the es European una Commission Joint consultora Research Center. científica del Centro We're de also Investigación joined by Conjunto de la Comisión Suzanne Europea, Fire, de ARS. También who's a tenemos a Susan research Payer, scientist que at the es University of una científica Washington, investigadora de as la well as her Universidad de colleague Sarah Washington, y Richardson, who's a también Sarah research Rachel, que es consultant at the University of consultora de Washington. investigación o Also también de la joined Universidad de by Washington. Mel Rose, Y también tenemos a GIS Mel research Rose, analyst for que es WRI, analista de and investigación de another moderator, GIS de Alfreda Kern, WRI. manager Y for también WRI. yo, I'll be Isabel Barriga, moderating the que yo voy webinar. a estar moderando este And seminario. with that, we'll give you a chance to Con hear esto vamos a from darles una our great oportunidad speakers de now, who escuchar ahora a provide nuestros an panelistas y overview vamos a comenzar of the con planted trees data un set for resumen CBP. del I'll now hand it over conjunto to de datos Jess de los to árboles walk us plantados y through vamos a this hablar data con set. Jess para hablar de este conjunto de datos. Thanks so much, Isabella. And hello, Muchas gracias, everyone. Isabela, y hola a Yeah, so todos. mapping planted trees helps us better El mapeo de understand los how forests are árboles changing over time plantados nos and ayuda allows a us to entender cómo se distinguish tree plantan los cover árboles change con el between tiempo para ver natural si and tenemos passive una cobertura environments. y ver cuáles In son the los ambientes past, con plantas. globally consistent Anteriormente spatial data for teníamos planted trees has been los lacking, datos and consistentes de this los data is árboles applying to plantados, pero han trees estado and is filling this faltantes data gap. y Next hemos slide. tenido esta parte para ya So what abordar exactly is este the SIP, or asunto. Database of ¿Qué Planted es Trees, or the exactamente la STPT? base de datos The para los árboles STPT is a plantados o global SPT? database of SPT planted es una forest and base treetop de datos boundaries global that de was los created árboles by Global plantados que se Forest Watch. creó con Global And it's Forest aimed Watch at spatially y es para differentiating diferenciar these planted tree types from esos tipos natural de and árboles semi-natural plantados forests. de So bosques we naturales y conducted extensive seminaturales. research and Así que hicimos outreach una gran to compile, investigación y alcance synthesize, and para compilar, harmonize national sintetizar y and regional data armonizar sources of las fuentes de U.S. datos planted nacionales y trees to regionales create de this los árboles database. plantados para crear esta base Version de datos. 1.0 of the La versión database was first launched 1.0 se back lanzó in por primera 2019, vez en but 2019, the STPT was established as a pero living database SPT se and estableció como continues una to base de evolve datos as new data viviente y becomes sigue available. evolucionando conforme So llegamos version 2.0 was recently tenemos datos released on the disponibles. Global Así que Forest se Watch platform lanzó last year. una And versión with that, 2.0 we el año published pasado en a Global Forest technically Watch y con documented eso update. Shortly queremos after that was documentar made a la minor actualización y con 2.1 eso update in queremos collaboration hacer with la the European actualización a Commission's Joint 2.1 en Research Center. colaboración con el This is Centro a de smaller and Investigación targeted update Conjunto de la to Comisión the Europea treetop y esto es para coverage mejorar database la across four cobertura en la base de countries. datos en This version entre cuatro 2.1 países. is not La available versión on the Global Forest Watch 2.1 no está platform, but we disponible en la did plataforma publish a de short Global change Forest Watch, log pero tracking these publicamos changes. un It can also be registro found de in the same cambios place as documentando the version estos 2.0 cambios documentation. para poder And we'll also establecer la include versión information 2.0 on a how to 2.1 y access the también, V2.1 también data. incluir la So información I'll de share cómo pueden more acceder a los to datos access that documentation 2.1. shortly, but Y vamos a first hablar let's dive más de estos into documentos, how you pero can primero vamos a access entrar the a cómo podemos database on acceder a Global los Forest datos que Watch. está en Next Global slide. Forest Watch. Siguiente. So the Planted Trees database can be La base de accessed on datos the Global Forest Watch se puede platform acceder according en to this la screenshot up plataforma de here. Global Forest Watch. Aquí On the está una GFD captura de map, you can pantalla select y en the el land mapa cover pueden tab on the seleccionar left and toggle on the tree la plantation pestaña layer, en which is la emphasized here in izquierda. red. Once this layer is Y una toggled vez que on, the tengamos layer will esta be added capa, to la map the capa va a legend. You'll añadirse be able to obtain a y los datos se rasterized van a format ver y on the Global Forest visualizar Watch platform at en 30 meter el resolution. formato con una However, if buena you would like to resolución use de the 30 original metros y si vector queremos version utilizar la of the versión data, de this vector de data los will be datos, available for estos download. datos van a estar disponibles para You can see descarga. on the map
Podemos ver en layer el will show the mapa extent of que the la planted tree capa va a boundaries, mostrar as la well extensión de los árboles general plantados y classes sus of the trees, límites. such as Y wood también se fiber, puede ver cuáles son timber, las clases oil generales palm, de, fruit, de etc. árboles In the plantados, legend, la you fibra de can select madera, the I information etcétera. symbol Y también to podemos access the seleccionar el associated símbolo metadata, de including a link to the technical información note para tener acceso a documentation, los as well metadatos, el as a enlace link to download a the los database under documentos de the los Learn More técnicos button at the y bottom también of the page. para saber más en la Slide. parte inferior de la página. Y vamos a la siguiente, por favor. So we also include widgets También back to our incluimos page to help you widgets en la analyze página para the planted ayudarles a tree data analizar and los datos generate de some los more árboles statistics y surrounding this tener data set. estadísticas acerca de To este grupo navigate de to the datos. dashboard page, you Yendo can a esta select the land página cover podemos tab, and seleccionar moving la down, pestaña there are two widgets y for the debajo field planted tenemos trees dos data set widgets specifically. I'll just speak específicamente to the right a side of the slide. These árboles widgets plantados y are estos available at widgets the country están level as disponibles a well as nivel de at smaller país y administrative también levels. como a You niveles can más find the pequeños total planted administrativos y area with a podemos encontrar breakdown el área of the planteada planted tree type, con un as desglose well del as tipo de the árboles y cumulative area también of plantation area el in the área de country or plantación en un administrative país level. determinado o un Next slide, área please. administrativa. At this time, we only offer the Aquí entire solamente vector ofrecemos database for toda la base de download. datos de So it vectores is a para 5-year descarga, así que database with tenemos each un country archivo included con as cada a uno de los user países, class. The incluyendo vector como database una download clase is de 6 gigabytes característica. zipped and about Tenemos 25 un gigabytes zip de 6 unzipped. gigabytes If que this se is your pueden limitation to descargar your y access to the también data, un 20 please feel free to 25 reach out to me gigas. Este es directly. el My límite de contact acceso, information así will que be por favor available at the end of the comuníquense webinar. directamente And I can conmigo assist si you with tienen dudas obtaining a y va a summarized estar version mis of the datos data. disponibles al final del For seminario future para versions, we poderles plan to ayudar offer para single country downloads versiones for futuras. Tenemos various regional descargas downloads o, to improve o accessibility of the descargas database. regionales para mejorar la We also accesibilidad en la now base de offer the datos. database También on Earth ofrecemos la Engine base to de image asset. datos como And en you'll have Google the Earth asset pathway in the y chat below, so I would también like to note that pathway, but you para can los que also download quisieran conocer specific esto, pero también pueden hacer image referencia en las formats from this webinar diapositivas as well. en la Next slide. grabación de este seminario. Slide, please. Siguiente. So to illustrate what the geospatial data Para ver in the cuáles son los STP2 datos looks like geoespaciales y for a cómo local es viewpoint, STPT, here is an example from aquí tenemos un Guatemala. ejemplo You can download de and import the Guatemala. data into a Pueden GIS. descargar los Here datos I've de pulled GIS. in the feature class Aquí for Guatemala tenemos into la clase ArcGIS Pro. de When Guatemala you click on a en selected ArcGIS polygon, you Pro are y provided with cuando damos attributes este of the polígono polygon, tenemos including the vernacular atributos name del provided polígono, in the source incluyendo data, el nombre the scientific vernacular, name los datos available, and de information fuente, about nombre the source científico data e set, such información as acerca del the conjunto de imagery layer datos that was como la used to delineate the imagenología data, que se and the utilizó method of para delinear los visualization, datos y la along marca with el método attributes de delineación. regarding the Y carbon junto tenemos sequestration también rates as atributos well. y también So these are the los main índices de attributes secuestro that de we carbono. collect Así que son together to be able diferentes to house atributos que se many armonizan different para data poder sources alojar within one diferentes database. bases de datos en And una this is the sola data base de structure that you datos. can Y esta es la expect to estructura see que throughout the entire podrían ver database. durante toda la Next base slide. de datos. Siguiente. So next, I'll highlight some overall Vamos a improvements hablar de that we have mejoras made en from general version que 1 hemos to hecho de la version versión 1 a 2 la of the database. versión 2 en la So base version de datos. La 1.0 versión represented a 1.0 node year representaba of 2015. el año modo, And que es because the 2015, database is made up y of debido a que la base many de different datos está hecha sources de that may diferentes be from fuentes varying years, que we pueden take ser de varios the node años, year of these tomamos datasets el and año make modo de this the diferentes nominal year conjuntos e representing the hicimos este database. número de So año que because we representa la have base de newer datos. Y datasets debido a que added tenemos in version diferentes conjuntos de datos en la versión 2.1, this version 2.0 y is nominally 2.1, representative esta of versión se representa 2020. normalmente como We 2020. also expanded geographic También coverage from extendemos la 82 cobertura countries to geográfica de now 82 128 países ahora countries, a and we 158 expanded the number y of countries extendimos el where número de features países featured en for various donde regions tenemos available from información de 42 especies to disponible de 52 43 countries. países a And 52 the number países. of unique Y ahora scientific tenemos el names has número also de grown nombres from científicos 53 únicos de all the way to 53 a 287. 287. Next slide. Siguiente. Another notable improvement is Otra that this mejora database now reaches notable a es la global base de coverage. datos que ahora tiene STP-T cobertura covers casi global, 91% of que the cubre el total planted 91% forest de area toda el área reported plantada de by the bosques reportada 2020 por la FAO Forest Resources Assessment. evaluación de las STP-T fuerzas de la FAO de reported 2020, que 265 se million reportó hectares of planted forest, 256 millones de and hectáreas FAO de reporting bosque plantado y la FAO reportó 293 million hectares. 293 millones de Although the hectáreas. datasets Aunque in el conjunto de STP-T datos adhere en to the SPT definitions no by FAO, apoyan en la this definición de la historical FAO, record of planted el forest registro statistics histórico provided in the se da FAO para RA estadísticas
con FRO, FRA cada 5 años.
Se hace una comparación And on the left, para we have a SPT. graphic showing Y the también increase tenemos in una gráfica coverage que from muestra version el 1 to aumento de la 2 of the cobertura de la database. versión 1 a la So you can 2 en see la that we base de already datos y have podemos ver more que coverage notablemente in tenemos más Alberta cobertura regions, in Canada en and la Russia, región boreal en as well as Canadá, throughout Rusia, Africa and Asia Austria, as well. África e Indonesia y Next Asia slide, por please. también. Siguiente, por favor. So the database has grown to La base de have datos ha a crecido variety of para different use cases tener across diferentes forest casos monitoring and mapping. en el mapeo y I'd monitoreo like de to los highlight 3 of these bosques. use Voy a cases, but I'd like resaltar to have 3 other casos de speakers usos, represent pero so that otros they can pueden share each of these in compartir more también cada detail. uno de estos en más First, detalle. the database can Primero, provide la base valuable de datos information puede for dar those información enforcing policies valiosa that para lo que direct ejercen preventing políticas illegal timber para trading. combatir la tala Additionally, ilegal. species information can help Tenemos la enforcement información de actors, especies que such pueden as ayudar a los those in the actores, US también como a enforcing los the ACE a Act, Estados Unidos to para expedite inspections of ejercer cannabis la plants. ley AC And Susanna and y Sarah también will discuss acelerar as las well. inspecciones. Y Susana va a hablar de SPT esto has después. also been used as SPT se ha input utilizado in también various para una forest aportación en typology mapping efforts diferentes to esfuerzos de either mapeo de identify tipología or para exclude identificar planted o tree extent excluir on a global la scale. extensión de los And it's árboles been used plantados a in the nivel global development y se of the utiliza para el science-based markets desarrollo de networks los and national objetivos y las lands map redes to de exclude planted las trees from mapes their natural naturales y forest excluir extent. It has also been los used in árboles the naturales Actions de su for Good extensión y Forest también maps, se which utiliza Astrid will share more about as en well. los mapas de Global, Our Global key Forage y que conservation también alerts Astrid va a implemented ayudar más. previously to the También database tenemos based los on índices de secuestro de species carbono y information hacer su and estimado used para to hacer la map información and de la model carbon especie y sequestration of modelar planted los forests in diferentes food crops, secuestros or used in y comparisons with también sequestration utilizarlo en of typical comparaciones forests. en And this is something Susanna diferentes will share more about today. bosques y So as eso you se va a can see, compartir. there are a variety of different use Tenemos una cases of variedad this de diferentes database casos de uso para esta base that de have datos evolved que since the va database was evolucionado first desde published. desde que se So publicó I'll por pass primera it vez on la to base de Isabella datos. to Así que vamos introduce. de regreso con Isabela para presentar a nuestros ponentes. Great. Thanks so much, Jess. That was a really Gracias. helpful overview of some Fue de mucha implementations. ayuda. We just Gracias, dropped Jess. some links in the chat. Again, Y great to también see tenemos algunas preguntas en improvements el with this chat latest y nos version. So gusta of ver course, we'll be looking at las recommendations mejoras para ver las for versiones y las the data source that recomendaciones we've también also para la adopted base with de Google datos y from que también our tenemos en un feedback. formato de Google para dar So thanks again. Now sus we're going to hear comentarios. more Una vez about más, gracias. a bit Vamos a more about the escuchar data acerca de revisions and collection los improvements on this datos y data, los looking at different forest community mejores data sets. And colaborativas now para estos conjuntos de hand it off datos. Y ahora to vamos a pasar Susan, who's going con to kick us Susan, off. que va a comenzar con ese tema. Thanks to Isabella for the Gracias, introduction. Isabela, por la Thanks to Jessica introducción. for the invitation to speak Gracias, today, Jessica, por la and invitación to por Isabella for hablar your hoy efforts in y preparing por los the esfuerzos para podcast today. preparar It's an honor to el tema de participate. hoy. Next slide. Siguiente. So today, Sarah and I will share Hoy Sara another y yo vamos a collection of compartir forest data otros in our datos general de focus to bosques timber plantados species que and trade. está enfocado a las Part of especies this de madera collection is y composed of a comercio. subset of Y the parte de este SPPT se version compueste en un 2.0, subconjunto de which SBD Jessica just de la touched versión on. 2.0 que I Jessica will acaba de speak to the hablar. motivation behind this project, and Voy a Sarah hablar de will la provide motivación detrás details del about the proyecto y data. Sara va a hablar de los detalles acerca de Next los slide. datos. Siguiente. The publication of this collection La was a publicación de esta result of a colección fue un collaboration among resultado de 4 una colaboración en organizations, 4 organizaciones, including the team at WRI, incluyendo which is interested in these data for the Global GWRI, que Forest está Watch program, interesado en este and our programa para el collective team programa de at Global Forest the Watch U.S. y Department of un grupo Agriculture, colectivo Animal del Health Inspection Departamento de Estados Service, Unidos de Agricultura University of y de Washington, Inspección de la and Salud the Animal y U.S. de Forest Plantas, Service la International Universidad de Programs. Washington y también Together, our los group is programas interested in internacionales this de data servicio de for bosques de inclusion Estados in the Unidos. reference system Y called juntos Arbor tenemos Harbor, estos datos para una which we use inclusión for en analyzing referencia de trade Arbor data. Harbors que se utiliza para analizar Taxonomy los datos and de comercio. geographic La distribution of taxonomía y la species distribución forms the geográfica de las foundation of this especies system. forma la base de este Next slide. sistema. Siguiente. So specifically, we use the Arbor Harbor Específicamente reference data utilizamos estos and datos de thus the referencia planted forest timber y data por lo tanto to los datos evaluate de the árboles validity of plantados US's para basic validar los declaration datos de data la ley de established in declaración LACI 1900. de The Estados Unidos USDAP y se prohibits the estableció importation en of 1900 species que illegally harvested la in prohibición violation de of la laws ley in the LACI de source Estados country. Unidos que prohíbe la So importación de importers especies file these con la declarations, violación que which tenemos de Susanna will diferentes walk you through. leyes en el país They must fuente. include very Así que important deben incluir information in diferentes place in the información red box. importante cerca Name que of the en el scientific name of cuadro the rojo species tenemos el nombre that's científico de la harvested especie and the que country se from which it plantó was y también el harvested. país
de dónde fue cultivado, y también nos ayuda a programa de la ley Lacey para saber si los importadores incluyen o no las leyes locales. Siguiente. For a couple of reasons, so they Por say varias specialists are razones, interested in planted forest timber data. los especialistas en la que Importantly, están to the interesados species en level. los datos de la madera First de los thing is bosques, y that lo the species in importante question es el could be nivel de las introduced to a especies. region Primero, outside of its es que native se puede range, introducir which is lejos de su rango not nativo, uncommon for que planted no trees. es An example of común such a para los species is árboles Tuxedohandra plantados. teak, Y también which tenemos is un native ejemplo to de las South and especies Southeast Asia, de, but is grown extensively datos across the world. tecnográficos también. Tenemos datos So though the del sur y el distribution of sudeste de teak Asia, outside of pero its también native range tenemos is pretty en well otros documented trópicos. based on this Tenemos map todo esto muy bien that documentado con base en este mentioned it. mapa. Not all species are equally so. Y ahora So then a second reason tenemos is estas especies for que interest igualmente in están data representadas. is that Ahora planted tenemos forest otro species interés can be loosely restricted in terms of que puede estar, harvesting. que es In para other estar words, the para same restringir species la, that is illegal to el harvest from natural forest could be el legally harvested plantar los if árboles de taken from fuera the de planted su forest. fuera de su The LACEAC specialists em, are aware of ambiente such natural, differing y restrictions by también vamos a species tener and diferentes country. restricciones de especies por país. Next slide. Siguiente, por favor. So although the validation of LACEAC declaration data was Aunque the tengamos la primary validación de motivation los behind datos de la collecting ley Lacey, que haya these sido la planted forest motivación timber data, principal para recolectar our estos team at the University datos of de Washington madera, also la uses Universidad the de data for Washington también research utiliza los datos purposes. para motivos de investigación. First, we use the data to train and Primero test son los species datos para distribution probar models, which can be y seen in the probar upper right diferentes corner. modelos de For distribución. this, we ask whether throughout the world, Y también en todo where el is it mundo possible or plausible podemos for a ver species cuáles to son grow? las Second, posibilidades we de use the crecimiento de data especie. in Y the lower también right corner utilizamos to train and test species los datos classification para models. tener modelos de And for this, clasificación we de ask especies. which Y para esto whether we can distinguish one vemos si planted podemos forest distinguir species from another using remote una sensing and especie machine learning plantada tools. de otra And our utilizando intent is that diferentes both of herramientas de these efforts aprendizaje will de eventually máquina y contribute también as well to validating LACEAC declaration data. de rastreo, y esto nos ayuda eventualmente a contribuir con Lastly, la and the validación de la last, declaración de la ley we EXI. have made these Por data último, también publicly tenemos available estos for others datos to que están use. disponibles Since the publication disponibles of para our uso. article in November of Y debido a la 2024, publicación de nuestro artículo en there's been noviembre an de interest in the 2024, article, the data, and the code tenemos to algo expand interesante that en el disclosure of this artículo, value los to the datos y broader el código, community. que ha sido And we muy hope that we can importante para continue la to advocate comunidad en data general, y in the esperamos future. seguir contribuyendo por los datos en el futuro. And with that, you can go to the next Y con slide, eso vamos a la where siguiente Sarah diapositiva, en will donde Sara share some of the details of va the a data. compartir los detalles de los datos. Right. Thank you, Suzanne. Muchas gracias, As Susan. Suzanne mentioned, I am Como going to mencionó go into Susan, some voy a of the hablar specifics acerca de about planted algunos datos forest timber específicos data de los and how datos de it madera relates de los to the árboles plantados SDPT. y cómo So nos as you can relacionamos see, con this SDPT. diagram Como is vemos from en el our diagrama, publication, and it tenemos la shows that our publicación, data y set esto consists muestra of two nuestro types of conjunto de data: datos, que se forma de dos spatial tipos de or datos, que es polygon espacial, data, which o is datos A in the poligonales, diagram, que es and A en el tabular or diagrama, y non-polygon tabular data, o no which is B in the poligonal, que diagram. es B en el diagrama. Our polygon data Nuestros consists of datos a subset poligonales of the consiste en un SDPT subconjunto version de 2.0. la versión It is a subset 2.0 because de we are SDPT. exclusively Es un interested in subconjunto porque timber estamos and especialmente species-specific data. eh, And as just mentioned, the interesados en datos SDPT específicos de includes other madera, types of que planted incluye otros forests, tipos such de as tree crops bosques and some plantados, planted como forests, which do not have algunos species otros árboles information. plantados que no tenemos Next información slide, de la please. especie. Siguiente, por favor. This map here shows Este the mapa concentration muestra of la unique species by concentración de country in especies our únicas por dataset. país en nuestro conjunto The de darkest datos. green countries and therefore those El that have verde the oscuro highest son los que number of tienen los unique números más species grandes de include especies únicas, Colombia, que incluye Peru, Colombia, Perú, Guatemala, Guatemala, Mexico, and the México United States. y Estados Unidos. This makes sense because our initial Y search tiene was sentido porque focused nuestra on North investigación and Central inicial se America. enfoca en el And this norte map also y clearly shows Sudamérica. the areas Y in este which mapa we también muestra could las focus áreas en future que se data podría collection, enfocar including diferentes Africa recolecciones de and datos, Southeast incluyendo Asia. África y el sudeste de Asia. Next slide, please. Siguiente. Here we have a brief Aquí summary of our tenemos un data. resumen breve de los On the datos. left,
A la izquierda vemos en total que tenemos casi 600 especies. 40 de las que son especies enlistadas en CITES. Tenemos 94 países con 1017 pares de países de especies. Y a la derecha tenemos algunas de las especies principales en nuestro conjunto de datos y las listas de conservación que coinciden Cidrella odorata o cedro, y también se enlista como vulnerable con ESN. También tenemos Davyra rosea, Suitea macrophylla, que también tenemos una especie de CITES que está enlistada en peligro, Technograndis, que también está en peligro, y Rosodendron donnell smithi, que es una especie de CITES. Siguiente, por favor. Y para terminar, tengo algunos pasos siguientes para nuestros datos, incluyendo un siguiente paso, como se mencionó anteriormente, que es actualizar SDPT a la versión 3, pero también actualizar nuestros datos de madera en la versión 2. Nos podemos enfocar en áreas con diferentes brechas, como África y el sureste de Asia, que se muestra en el mapa de abajo. Y también estamos interesados en hacer más análisis para enlazar nuestros datos de bosques con información de pérdida de recuperación de datos y datos de comercio. Los datos demuestran ser útiles para la comunidad científica en general, que podemos ver con el número de acceso o publicaciones y diferentes datos, como mencionó Susana, y esperamos adquirir más financiamiento para poder continuar con este trabajo. Siguiente, por favor. Por último, queremos agradecerles a todos por escuchar y aquí está nuestra información de contacto, así como el enlace a nuestra publicación, y con eso vamos a regresar con Isabela. Muchas gracias, Sara y Susan. Muy interesante escuchar de cómo se utiliza estos datos, y también la publicación la pusimos en el chat para la especie de bosques de Global Forest Watch. Así que muchas gracias por decirnos cómo se aplica esta investigación y estos datos. Ahora vamos a hablar de otro caso de uso, que es el mapeo global y cómo se utiliza en diferentes áreas. Así que vamos a hablar con Astrid, que va a hablar un poco más de este caso de uso y cómo se utiliza en su trabajo. Astrid, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Isabela. Buenos días, buenas tardes a todos. Como Isabela dijo, soy consultora para el grupo de europeo para la investigación de diferentes aspectos de bosques, y en esta presentación voy a presentar el mapa que desarrolló DRC para apoyar la implementación de la regulación de deforestación, que se refiere como EUDR en la presentación. Y vamos a mostrar cómo como WR y los conjuntos de datos de SDP tienen mapas de bosques. Hoy vamos a tener también preguntas y respuestas de mi colega y diferentes colegas. Siguiente, por favor. Lanzamos la página web del Observatorio Europeo de la Degradación de Bosques para dar acceso a bosques. En parte de estos datos son mapas que vamos a hablar hoy. Y tenemos dos mapas. Tenemos los mapas de 2020, que es el año de corte para esta divulgación y regulación, y también producimos un mapa para apoyar la regulación y degradación, y vamos a ver eso también. Solamente notar que siempre nos gusta decir que estos mapas son maravillosos, pero no son obligatorios en el contexto de regulación, tampoco son exclusivos. Aconseja utilizar con otros conjuntos de datos y tampoco garantizamos ningún cumplimiento con la regulación. Aquí vemos una representación del mapa de cobertura que muestra la presencia y ausencia de los bosques a nivel mundial. Este es un mapa que se creó con imagen satelital y que se ha producido combinando diferentes productos y datos.
Tenemos ya la versión 2 y la versión 3 va a venir al final del año. Siempre va a ser para el año 2020, pero de versión en versión nos gusta incorporar nuevos productos que se van a poner disponibles a nivel global. Produjimos este mapa, los dos mapas en la plataforma de Google. Los productos finales están disponibles para descarga y tienen 10 metros de píxel por tamaño. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos números principales y los comparamos con la información de GRF y también la FAO para la evaluación global. Y también hicimos una evaluación de exactitud en un mapa para darnos la exactitud del 91% para la clase de bosques, 8% de error de omisión, es decir, un área que mapeamos como bosque que debía ser bosque, que no es bosque, 18 errores de puesta en marcha, que son errores técnicos. También se representa la metodología detrás del mapa y la exactitud que se encuentra disponible y el enlace va a estar en la presentación. Isabela también lo va a poner en el chat. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los tipos de mapas globales. Como dije, es preliminar y queremos tener con una versión al final del año más detallada. Aquí dentro de la extensión distinguimos 3 categorías de bosques. El bosque primario, sin actividad humana visible, el natural, regenerativo y también los bosques plantados. Estas categorías son importantes para la madera, para el producto de madera y parte de la regulación que se tiene que ver con la degradación. Siguiente, por favor. Como dije anteriormente, estos mapas también no tienen que ver directamente con la imagen satelital, pero confían en la parte de las observaciones y tenemos la observación de bosques que tiene algunos desafíos, especialmente para mapear los bosques. Uno de los primeros desafíos es distinguir los árboles de los bosques. Tenemos diferentes coberturas, como podemos ver en este ejemplo de Borneo, pero si vemos con más atención, parte de estos árboles son palma vieja y que deben excluirse de un mapa de bosque porque solamente estamos interesados en bosques. Otro desafío es identificar la tierra que está bajo el uso de tierra de bosques que eso significa que podemos tener algunos años que no hay presencia de árboles y es extremadamente difícil de mapear, pero debemos incluirlo todo con observación dentro del mapa. Específicamente hablando con el tipo de bosques, tenemos el desafío de identificar los bosques primarios con precisión y también distinguir de cualquier bosque natural o plantación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos SDPT. Utilizamos la versión 2.1 que Jessica presentó anteriormente y que tiene nuevas fuentes de datos en Ghana, Cote d'Ivoire, Brasil y Camboya. Y utilizamos en los diferentes tipos de árboles. Así que utilizamos el tipo de bosque y la información para el mapa de cobertura internacional y el tipo de bosques globales también que se utiliza más en la gobernanza. Siguiente, por favor. Para destacar cómo utilizamos este conjunto de datos en nuestro mapa y profundizar en la metodología. Aquí ven la metodología para el mapa. Tiene de cobertura arbórea, tiene 3 áreas forestales, tiene un primer paso que es de información, que es mapear el potencial, la extensión máxima de mapeo forestal. Entonces, si es que algún área no está incluida en el primer paso, no podemos clasificar su cobertura en los próximos pasos. Y ahí utilizamos la base de datos para identificar
la BDEP para identificar las especies. En el paso 2 estamos aplicando la definición de forestal y excluyendo áreas que están fuera de esta definición de bosques al aplicar sobrecapas, reglas de decisión y las cosechas de árboles están dándonos información. Tree Crops nos da esta información. Aquí hay algunos ejemplos en el paso 1 donde utilizamos SDTP para identificar bosques plantados. Aquí hay ejemplos de Sudáfrica con plantación de pino, eucaliptos y acacia que no estaban en otros conjuntos de datos y que podíamos agregar a una máscara o capa de bosque para agregar información. Aquí tenemos otro ejemplo en paso 1 para ver cómo utilizamos el conjunto de datos SDPT para incluir una capa de bosques, viejas plantaciones de pino en Portugal y nos permite incluirlo en la máscara de bosques, incluso si es que hay algunos que podrían ser temporalmente no repoblados. Ahora, con respecto al paso 2, donde excluimos algunas áreas, tener información de SDPT, especialmente la versión 1 y 2, podemos excluir de una área de extensión de bosques que son cosechas de árboles, por ejemplo, aquí en Brasil, de cosechas de café. Entonces, ven que el área rosada utiliza cosechas de café, que son áreas que podríamos quitar o remover en nuestra versión 2 en comparación con la versión 1 gracias a la información proporcionada por SDPT que nos dice que no utilicemos nuestras cosechas de café. Y esto es lo mismo pero a una escala regional. Entonces vemos en Ghana, por ejemplo, en África, donde hay plantaciones de árboles de cocoa y la versión 1 nos dijo que distinguiéramos esto del bosque y la inclusión de los mapas de cocoa en esta versión nos permite mejorar drásticamente nuestro mapeo en esta región para exitosamente excluir la plantación de cocoa de la clase de bosque. Rápidamente, para el mapa de tipos de bosque y cómo utilizamos el conjunto de datos SDTP es para directamente identificar áreas de plantación. Entonces, si hay alguna información que hay una plantación dentro del alcance del bosque, entonces estamos indicando esto en las clases plantadas en la plantación. Y les voy a mostrar un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo en Nueva Zelanda. Vemos en la imagen de alta resolución que hay bosques similares, pero hay una parte del bosque que es natural y otra es una plantación. Y teniendo esta información de la SDPT, de la plantación de pino, podemos identificar esto fácilmente en el mapa como una categoría de plantación y no originado naturalmente. Aquí hay ejemplos similares donde el SDPT nos informa que hay una plantación de pinos en Francia, que es el área naranja, que está identificado como tal, como una clase de plantación. Entonces, para concluir, he explicado que los mapas de bosques globales GRC dependen en conjuntos de datos existentes y permiten que haya un mejor mapeo del alcance de los bosques, tomando en cuenta algunas plantaciones de bosques que no están disponibles desde algunos conjuntos de datos y luego excluir árboles agriculturales de estos mapas, por ejemplo, café.
el SDTP-PT, perdón, es instrumental para distinguir entre plantaciones y bosques que se regeneran naturalmente. Hay desafíos con cosechas de árboles cultivados en sistemas agroforestales y la nueva versión de SDTP probablemente lo informará mejor, y por esta razón estamos realmente contentos con la colaboración y continuando con el equipo SDPT para que la próxima versión incluya esta información. Así que con esto me gustaría agradecerles por su atención. Aquí en el chat pueden encontrar enlaces a el sitio web, al Observatorio Forestal, para informar que recientemente publicamos la información y nuestra evaluación que emitimos. Y con esto le doy el micrófono de vuelta a Isabela. Great, thank you so much, Astrid. Really great to hear how the JRC Global Maps uses this Muchas gracias, data Astrid. and Qué fantástico how this escuchar cómo operation se utiliza esta información y cómo se construye la operación sobre este trabajo que has discutido. Ahora concluiremos con nuestro caso final de uso para hablar más sobre los datos que pueden ser utilizados en el modelamiento de flujo de carbón. Así que nuestro próximo panelista, Mel Rose, nos va a hablar cómo se utiliza esto en conjunto con otros sistemas. Gracias, Isabela. Como mencionó Isabela, soy Mel Rose. Soy un analista geoespacial de investigación geoespacial en Global Forest Watch. Mi trabajo específicamente se enfoca en desarrollar marcos conceptuales de monitoreo geoespacial, y hoy hablaré sobre nuestro modelo de flujo de bosques. Ahora, utilizamos la data espacial para distinguir entre árboles plantados y bosques naturales, y los árboles juegan este rol doble en este ciclo de carbón, entendiendo que los árboles que son naturales absorben el CO2, pero los bosques degradados emiten CO2, pero no todos los bosques son iguales con respecto a su potencial y cuánto carbón pueden remover de la atmósfera. And planted forests can sequester more carbon initially, but have lower overall carbon storage potential in the long term if harvested frequently. Entonces, estos grados varía. Entonces, si una área absorbe o emite carbono, depende de la absorción o remoción. Para entender mejor el rol de los árboles, Global Forest Watch crea mapas utilizando un marco de inventario en sus datos geoespaciales. Entonces, en su forma más simple, cómo calculamos las emisiones y remociones en nuestro marco, podemos ver estas ecuaciones en pantalla que toman a datos de actividad para calcular la remoción o emisiones. Entonces vemos aquí cómo se puede calcular. Comenzamos con mapas de carbono en el año 2000. Calculamos cuánto carbono se almacena en cada piscina de carbono, por decirlo así. Y calculamos cuánto carbono adicional, y utilizamos fórmulas para calcular. Utilizamos distintos factores de distintos tipos de bosques, como ecozonas, bosques primarios, bosques secundarios. Y en el caso de árboles plantados, nos basamos en datos de nuestra base de datos geoespacial. Similarmente, para calcular las emisiones brutas, utilizamos las fórmulas que están en pantalla, de acuerdo a cuánto carbono se ha almacenado en ese punto en el tiempo. Utilizamos otros índices de información también.
So then finally, using this Finalmente, IPCC utilizando approach, we combine este our 30-meter enfoque, resolution gross emissions combinamos and gross removals map. And ciertos we datos subtract our y removals from our emissions de from our acuerdo a las removals fórmulas and que están en calculate the pantalla, total net flux by calculamos forest from el 2001 flujo through total neto 2024, which tells us whether or desde not el an area was a net sink 2021 a or a net source during that 2024 same period. y nos dicen si esa área fue emisora o capturadora de So to do carbono. this, we use separate Entonces, para sequestration hacer rates esto, for the types of utilizamos trees that are distintas tasas represented in the spatial database of para los plants trees. distintos árboles So every representados. polygon in the spatial database of Cada plants trees polígono has a en specific un área sequestration rate according tiene to its una type. tasa de secuestro de So to do acuerdo a this, su we tipo. conducted a literature Para hacer review esto, of the source hicimos removal una factors revisión for the de best los estudios geographic de la specificity and literatura lower taxonomic specificity. So for para polygons with determinar, species or genus information, in some cases, en countries algunos reported casos, los sequestration rate países or reportaron property per tasas sequestration de rate in their FAO planned secuestro, forest assessments. lo And in other que cases, we were able to source ayudó, rates for that unique y para otros country casos combination pudimos directly from utilizar tasas de la literature, like fuente o those listed source here. rates para Next. hacer los cálculos. And then in other cases where we Y couldn't find en otros casos literature or donde FAO no pudimos reports, encontrar we literatura, used default rates reported in the utilizamos IPCC tasas por National Greenhouse Gas defecto Inventory Guidelines, almacenadas like en those shown nuestras here for directrices de planted forests. inventarios como aquellas mostradas aquí. Next. So if you're interested Si están specifically in the removal interesados factors for específicamente en individual factores polygons, de you can remoción find para this polígonos information in the individuales, FAO pueden table that comprar Gus esta referred to earlier. información Next. en el sitio web mencionado anteriormente. We provide the above ground sequestration rate, Proporcionamos tasas de as secuestro, well as the combined above ground también and below ground sequestration rate in units como of tons of carbon per hectare otra per year. información de secuestro Next. combinada And we also e know the source of the histórica, sequestration rate and its y standard la deviation. fuente de la tasa de The secuestro y su sequestration rate, however, desviación. as I La mentioned earlier, tasa de only is a piece secuestro of the puzzle when we think son una about parte del puzzle the entire solamente fluxes over the cuando entire time pensamos period. So if en you're interested la in the overall tasa de removal flujo general. Así emissions que for si le net flux by interesa planted forests since la información 2001, general de remoción y absorción, puede leer you can la download the SDBT database información from en la base de the datos, map layer, which y Jess referred to earlier by clicking the Learn en More el chat button. se menciona donde puede encontrar más información. And next. And one more next. Sorry, Isabella. And then you can also download our flux rasters Y and 10 by puede 10 degree tiles from descargar GFW's Open Data Portal to explore flux más trends within your información para explorar las SDBT tendencias polygon que han features. habido So if a lo you're largo de interested in los just años. Así que si visualizing the están data, interesados en the flux visualizar los data, datos be sure to de download the flujo, per hectare asegúrese rasters. But if you're interested de in descargar calculating las the hectáreas, hexagonal statistics, los gráficos be sure por to download hectárea, the pero per si quiere pixel estadística, rasters instead. The Open les Data recomiendo Portal has more descargar el information gráfico on those por two different píxel. databases. You can access that En el information chat by puede clicking the encontrar View más Full Details información, button. enlaces. Next. And with that, I guess I'll pass Y it con off eso to Isabella. le devuelvo el micrófono a Isabela. Great, thanks, Mel. Really great to Fantástico, hear gracias, about Mel. GFW's Forest Me Carbon Swap encantó Studies escuchar framework sobre dropped el the link for the marco law de as well as modelamiento de the flujo de emission carbono. one Dejé advisory enlaces en that el chat Melissa e mentioned in the información chat, so adicional. feel free to take a look. Siéntanse libres I see we've already de got a buscar handful of más questions, so información. please, if Veo you que tenemos have muchas any questions preguntas, at this pero por point, favor, si tiene alguna pregunta en este use the punto, Q&A utilice la question. función QIA We'll prioritize the questions y we've already started to priorizaremos las receive live. preguntas que So thanks recibimos en again vivo. for Así our que great muchas gracias speakers. We'll give you all a nuevamente chance to turn a on the nuestros grandes camera. panelistas. We're going to answer all the great Ahora questions vamos a that came through. responder sus We may wrap fantásticas up a bit preguntas early y if puede que we get through terminemos un most of poco these antes si es questions. que Noting we're also terminamos joined de responder by las preguntas Renee antes. Olditz from JRC for the Q&A as well. Y muchas gracias a So Renee por thanks gestionar el again QIA. for all the great questions. I'm going to stop screen sharing Voy so you a can see all dejar de compartir the speakers. y I'll para go que puedan through verle the todos los questions panelistas. Y voy a we've repasar las received so preguntas que hemos far in recibido the hasta chat. So if you ahora have any questions, en please el feel chat. free to ask in Siéntanse the libres Q&A. de preguntar más First, en el QIA. we have a Primero, question vemos una around pregunta en torno is the a improvement ¿es la in mejora the China en dataset spatial la resolution resolución espacial plan del for conjunto de datos the de next China version? está So, planificada para la Jess, próxima would you versión? like to take this question live?
Yeah, definitely. Thanks, Isabella. So yeah, very good Sí, question. muy buena In version pregunta. 2, we did La include versión an 2 update sí to incluimos una data actualización a on nuestros forests in datos China. en bosques This was plantados en sourced China from y esto Abbasi et fue al. He provino published a paper on de planted una fuente forests que in publicó East un Asia. papel de And los this bosques included plantados en some el dominant sudeste de species Asia that were mapped for planted y esto forests, incluyó including las in China. especies que fueron And mapeadas so para this data los bosques set is plantados, representative of incluyendo China, y este bosque 2016 through representa 2020. la So it's a plantación fairly desde el recent data set, 2016 al and was a significant 2020, improvement así que es un from conjunto the de datos coverage that we bastante had reciente y in es una version mejora 1. de la cobertura que However, tuvimos en la if you versión do 1. have Sin embargo, suggestions si tienen for new data sugerencias sets in China de to nuevos roll out, conjuntos de datos de China we'd del- love to hear que them sepan de and ellos, encourage you nos to fill out encantaría oír the más form y los that we aliente linked a seguir to be able to a collect more llenar el information formulario on para any available new data sets. aportar información con respecto a nuevos conjuntos de Great. datos And disponibles. just another question that I see Y otra is for pregunta que you, veo aquí Jess. es So also, para ti. a question around, do you have ¿Tienes trouble distinguishing problemas broadly distinguiendo information? So this plantaciones person's asking broadleaf? in Ecuador, Particularmente these la pregunta es desde plantations Ecuador, are porque estas often confused plantaciones with se natural confunden forests. So con Jessica maybe also have bosques some naturales. insights related to this. Yeah, sure. So I think for Ecuador specifically, Para Ecuador we do específicamente have quite good coverage. We tenemos are able to bastante source cobertura information from de the hoja ancha. Ministry of Hemos Agriculture and podido Livestock, as obtener well as información del Ministry of Ministerio Environment as de well. So between those two Agricultura ministries, y Bosques we y have a fairly good esos dos representation, I think. ministerios But tienen una buena there's always representación de some los community árboles difficulties between mapping latifoliados. plantations or tree crops compared to natural forests. And Claro so que cuesta más obtener being información able de to source plantaciones que de data bosques naturales, directly así que from obtener datos the ministries directamente themselves de los is a ministerios en huge sí advantage es to una ventaja what we can gigante offer with the para, STPT con respecto a and lo que podemos have data ofrecer that y tener again, that's datos coming que directly from provienen directamente a governmental de source una and can fuente help us distinguish gubernamental que puede between ayudarnos a those two distinguir forest types. entre esos dos tipos de bosques. Thanks so much, Jess. Very helpful. Muchas gracias, eso es muy Switch things útil. up a bit and hand this Voy a question over to pasarle el Astrid. micrófono a This Astrid. participant asked, what is the Esta persona typical coverage contestó, plan for the upcoming ¿cuál es el JRC plan Global Forest Watch map release? para Astrid, just take this question. la actualización de Forest Watch Map, el mapa Forest Watch? En términos de cobertura temporal, siempre cubrimos el año 2020. Como expliqué, es para la implementación de las regulaciones UIDR, así que nuestro interés es de mapear la cobertura de bosque en 2020, pero desde 2020, pero hemos mejorado y van a haber nuevas versiones que puedo compartir con ustedes y la nueva versión sobre la cobertura arbórea. Yes, thank you so much, Astrid. Gracias, Astrid. Very helpful. And Muy this question, I útil. think, Esta better suited pregunta for Jess. es para Jess. Does the WRI tree gain data already filter out Los these trees, datos or de would ganancia that de gain árboles de coincide with el many WRI ya of these filtran estos areas? árboles So, o Jess, I think it'd be esas great if you could share ganancias a bit more about coincidirían con muchas de estas this and áreas. how folks can find this information ¿Cómo on pueden the encontrar GFWM. información Yeah, con great respecto a question. esto? So the Gran tree cover gain pregunta. data that we Entonces, offer with los Global datos Forest de Watch does not, the coverage would open ganancias with de an árboles de STPT. And so one thing that we do WRI offer no on cubren our esto. dashboard page is if you go Entonces, onto the Forest si Change vas a tab, nuestra we do offer a widget página de at country Panel, level where you sí can see ofrecemos datos por país donde pueden a ver split essentially between una división tree cover gain that has entre happened inside of and outside la of ganancia de árboles the que ha pasado plantations that are dentro mapped y in the fuera de las STPT. plantaciones. So this can be a really helpful resource Entonces, to esto better puede ser un understand recurso muy útil para mejor where that entender overlap occurs and where it doesn't. dónde ocurre una sobreposición y dónde no. Great, that's really helpful. And yeah, we Eso es shared muy more útil information also. y You también all have compartimos any más questions información con after the ustedes. webinar, and we tried to Podemos access compartir it. más You can always información reach con out to ustedes us si at tienen preguntas después del seminario virtual. gfw@thefair.org email. Y también I pueden will escribirnos al hand mail. over this question Voy a to pasarle esta Mel. pregunta a Mel. This question's around how did you make the estimates for
¿Cómo hicieron los estimados para los flujos Would you like to answer this one, Mel? Yeah, so we start de out with carbono en maps la of soil Tierra? carbon stocks in the year 2000, like I Bueno, mentioned. utilizamos And then we use mapas IPCC y luego equations and default IPCC, rates ecuaciones for IPCC y tasas soil por carbon defecto stock fluxes para over the time los period. So when flujos there's a land use change, for de example, there's a carbono loss in soil en el organic tiempo carbon content, and that there's a time dependency over 20 years. y la dependencia It's a little temporal complicated. a lo largo de los There's 20 more años, que es un information that poco we can complicada. share Hay más with información que you in podemos our original compartir con publication ustedes en and nuestra a recently publicación updated publication as original. well if you want to learn more about Y también si quieren aprender the más specific methods sobre that goes into all of it. los métodos But we existentes use que se utilizan, pero tier one equations to solve this function, utilizamos starting with ecuaciones a Tier 30 meter 1 resolution map of soil y organic mapas de carbon stock from the year resolución, 2000, and this just measures soil y organic carbon esto stock within the first 30 centimeters when we mide only look at el carbon almacenamiento stock de there carbón dentro de los and the primeros soil 20 profile. centímetros de And la another Tierra. thing to mention Y in otra cosa regards que to podemos mencionar soil organic con carbon respecto fluxes. So a los previously flujos we just de estimated carbono carbon or orgánico, CO2 fluxes from soil. And this year we added a este update to año our model where we agregamos also una calculate actualización en nuestro soil modelo nitrogen mineral or donde N2O emissions from calculamos el soil nitrogen nitrógeno mineralization en according en to la Tierra IPCC guidelines for de acuerdo a calculating las that as well. directrices de So IPCC. if you have any more specific Entonces, si information tienen about those información más equations, any of the específica, input data si quieren sets, información más específica sobre las or CO2 ecuaciones y emissions conjuntos de versus datos N2O para las emissions emisiones de for CO2, pueden soil ir a carbon nuestro sitio fluxes, I'm web happy to go into details o with you more as well, but I'll drop some of those escribirme y resources in estaré feliz de the entrar chat en so that más you can look up the detalle, pero methods voy a in dejar more algunos detail, recursos en and I'm el happy to take any other chat. follow-up questions if I didn't answer Estaré anything specifically. I encantada de can look contestar más into preguntas. any questions that you would like to follow up about. Thanks so much, Mel. See Muchas a few more gracias, questions Mao. are coming in. Veo que This entran one's algunas more of a preguntas part más. 2. Esta más sobre So, parte 2. first of all, this Entonces, participant says primero que awesome nada, work, and dice que the es un first part of the trabajo question is fantástico y que la around primera parte de la how pregunta relatively es small number of species. So is this because of the cómo nature un of número de planted commercial especies sets? I'll share the es first part of this relativamente question pequeño. ¿Esto es for dado Jeff. la naturaleza de So los curious sitios before I plantados y comerciales? point to the second part. Jess, So Jeff, would you like to speak to this first part of the question ¿te from gustaría Eugene? contestar esta primera parte de la pregunta? Sí, gracias. Ciertamente pretendemos colectar la mayor cantidad de información de especies de los árboles que sea posible, y creo que eso es algo bastante difícil de distinguir utilizando las imágenes de sensor. Las cosechas de árboles como palma o coco tienen rasgos distintivos que se pueden notar desde imágenes satelitales, pero otros tipos de bosques plantados son más difíciles de discernir. Entonces, al incorporar datos en el nivel nacional y desde gobierno, eso es frecuentemente útil para nosotros incluir esos datos porque pueden frecuentemente tener información de especies desde los inventarios de bosque o otros esfuerzos más directos de mapeo que han ejecutado. Y entonces, ciertamente es difícil y esperamos incluir más información de especies en versiones futuras de la base de datos. Thanks, Jess. Gracias, Jess. Para la segunda parte de la pregunta, ellos les gustaría colaborar con respecto a la referencia cruzada de los polígonos plantados con datos de ocurrencia específicos en las especies, específicamente para bosques primarios y regeneradores. Estamos trabajando en lo último en Wikipedia, en ese enlace puesto en el QIA. Vamos a compartir las diapositivas para que tenga más información de contenido, pero me gustaría saber si puedes responder eso, Susan. Sí, Sarah. Sarah, interrúmpeme también. Siento tu dolor. Estaba mirando este sitio web, el Trickpedia, y obviamente no tuve mucho tiempo para entrar en detalles en este momento, pero quería entender. Pero entiendo las dificultades que estás enfrentando. Sería fantástico aprender más sobre lo que estás haciendo
Y me encantaría hacer un seguimiento después de esto con una conversación. Great. Thanks, Suzanne. Fantástico, gracias, I Susan. see another Veo que question hay otra pregunta that I'll hand to Astrid to maybe y la voy speak a more pasar a about Astrid the forest definition. So the con respecto question a la is, does this definición de data include bosque. data Estos on datos natural incluyen trees that have datos been en árboles converted into naturales forest cover? que han sido incorporados a la cobertura For arbórea. example, there explain that natural forests are more than Los just bosques planted naturales ones. So son más que los bosques Astrid, I'm sure you plantados. want to speak a bit Astrid, more on how, ¿podrías from hablar the un poco más perspective of sobre how natural cómo trees meets the definition of forest in particular? la perspectiva de bosques naturales cumple con la definición de bosques desde tu perspectiva? Tratar de responder esa pregunta. Para construir nuestros mapas, estamos confiando en la definiciones que tenemos disponibles que indican que los bosques con ciertos criterios como la altura de los árboles, ciertos metros y un área de acres, de hectáreas, perdón. Cualquier área de árboles que cumplen con estos criterios se definen como bosques. Y el segundo mapa que presenté ahonda en más detalles con respecto al alcance del bosque y trata de distinguir entre bosques naturales, que pueden ser ya sean primarios o regenerantes. Se distinguen esas dos categorías de bosques plantados. Y todo esto está incluido en el alcance de cobertura arbórea. Espero que esto clarifique. Y invito, como dije antes, que vayan a los informes y nos contacten en caso de preguntas adicionales. Muchas gracias, Astrid. Eso es muy útil y nuevamente con aquellos que están haciendo preguntas, siéntanse libres a escribirnos. Y repasé un poco las preguntas que están aquí. Voy a empezar de una pregunta de Jacob. ¿SDPT estará disponible como un feature collection en GEE también? Actualmente la ruta de activos listada parece ser para una imagen o raster. Sí, actualmente solamente ofrecemos la base de datos como una imagen raster. En el motor de Google Earth hemos tratado de agregar la base de datos como una colección feature y es bastante difícil dada la complejidad de sus límites de geométricos asociados con muchos de los polígonos, que es un conjunto de datos bastante grande que tiene complejidades para agregarlo como una colección feature, pero si es que sabemos de las personas que eso es algo que les interesa altamente, entonces vamos a ahondar y explorar otras formas de lograrlo y subir estos datos al motor como una colección feature. Muchas gracias, Jess, por esa información. La próxima pregunta. ¿Cuál es el plan que viene de cobertura para Forest Watch? Creo que ya hemos contestado esa pregunta. Tenemos una pregunta en torno a, ¿tienen una idea de cuánto después de plantar los árboles estos son visibles desde fuentes de sensor remoto? Yeah, so it certainly does take a few years Ciertamente to show up.
tarda un par de años para desplegarse en las imágenes y eso es algo que tratamos de notar en nuestra documentación, que muchas de estas fuentes van a estar mostrando bosques maduros plantados. Algunos conjuntos de datos tratan de abordar cobertura de plantaciones más jóvenes, pero ciertamente puede tomar algunos años para que esto se muestre en las imágenes. Great. Thanks, Jess, for that. And then we Gracias, also Jess, had a por eso question around teníamos una pregunta en torno EODR. a First of all, thanks to all the presenters. Is it possible for JRC to combine those different approaches for due diligence in Diferentes UGR enfoques para la projects debida from diligencia. Congo Basin? Y If yes, is there sí, database tenemos algunos datos open o una base de source? datos de fuente abierta. Astrid, would you like to speak ¿Te to this gustaría question? hablar de esto, Astrid? Yes, sure. So again, I'd like to refer to our Me gustaría report, referirme including a the nuestro methodology and reporte una how we vez can más con access la the data. So the metodología two y el maps acceso a that los datos, today are porque los dos freely mapas available, están they are presentes hoy. downloadable, they are available as an asset in Google Earth Están Engine. disponibles como And un so while activo one en is Google. informing on forest Uno cover informa extent, acerca de la extensión de la when cobertura del we bosque thought for y risk se pensó assessment para related to evaluación de deforestation. riesgo The relacionado second con one is more diferentes thought partes y el for segundo es más the para questions on timber, for timber las preguntas assessment acerca de and for madera, timber su and degradation, evaluación, where you need to la look at risk of degradación, y se degradation tiene que and ver el riesgo de deforestation. degradación y So, but we deforestación. provide Así only que solamente one of many maps, proporcionamos uno and de los we strongly minimapas encourage y any alentamos ampliamente operator or a cualquier operador national o a cualquier ministry or authorities that want to work with the data to combine it with other data ministerio sets. o There cualquier are persona que around quiera combinar estos existing juegos de some datos, conversions of evidence porque ya hay cierta tools. conversión For de instance, like herramientas de FAO, evidencia. it's called WISP, and it allows you to WISP, combine from FEOS, por certain ejemplo, plot que nos plan permita combinar con information from diferentes different informaciones de geospatial diferentes data set that can help you conjuntos in de this datos risk que nos puede assessment ayudar a hacer accordingly. esta evaluación de riesgo. Great, thanks, Astrid. Gracias, Astrid. I think another interesting follow-up Me question, parece I think would be que good for you, Astrid, or anyone else from the panel. Astrid o alguien They're más en el interested in panel hearing more están about how to interesados en distinguish escuchar más coffee cómo and distinguir cacao agroforestry plots, especially given that el café y those cacao, types of plots can often especialmente be de decades que old and can appear pueden like tener natural décadas forests. de I don't know, antigüedad. Astrid, do you like to speak to this, or anyone Astrid, ¿te else gustaría from escuchar hablar de esto? ¿O alguien más from the de la panel audiencia o, has any perdón, del insights on this? panel? I can start, and Yo puedo Jessica comenzar. has something to add. So we know Y that Jessica, si tienes algo que cocoa and agregar, coffee are sabemos really que el cacao y el café challenging son muy because they are difíciles cultivated as porque se just fruit stands. cultivan So como only en we todo see el the big sentido. tree of cocoa and Solamente vemos el coffee, árbol de but cacao that y de is café, partially already addressed pero with esto some parcialmente se regional or aborda con global data set that are coming. But algunos conjuntos de datos it's a regionales que challenge, and I vienen, showed pero the es difference between our la two version dificultad, pero are la diferencia entre las incorporating versiones the new version of es LGBT, we incorporar could la nueva improve the mapping versión. of those. Podría But then mejorar another el challenge mapeo, come pero when the para coffee and the cocoa are cultivated cuando under el café canopy, y because there with satellite y el imagery cacao it's están really debajo quasi de impossible su to see. envergadura So y those viéndolo de manera satelital es casi imposible. we are Así que urgently para eso estamos reaching un poco the como technical capability that we have with tratando de satellite obtener las imagery. Research capacidades is técnicas que en ongoing, and there cuanto a may be la data imagen from the field. satelital I mean, para tener los datos del from campo. polygons, maybe delineating Por the different ejemplo, plantations de could manera help to poligonal know o where delinear la those plantación crops are located. diferente para ver dónde se But it's encuentran estas definitely a challenge. árboles, pero definitivamente sí Definitely es understood. un desafío. Sí, claro, Definitely se hard to distinguish entiende between these que es types. muy I don't know, difícil Jess, you have anything distinguir else de you want estos to add? tipos. ¿Es algo más que quieras agregar? I would just echo what Astrid Sí, had mentioned. repetiría lo que Mixed dijo resource Astrid. plantations and agroforestry systems such as those, can be quite difficult to pick Sistemas up de in árboles satellite como esto imagery, puede ser muy difícil de especially retomar en in high imagen satelital, resolution imagery that especialmente we en la have resolución moderna que nowadays. tenemos. And so I Así think que being able me to parece que explore more sources explorar más fuentes that specifically map que específicamente forest mapeen types
estos tipos de bosques. Incluir información de la especie también sería muy importante en adelante y sería de gobiernos nacionales u otras fuentes también que estén completando los inventarios, como mencionó Astrid. O sea, tener más datos de el terreno para poder aumentar y tener ciertas delineaciones que obviamente sería de mucha ayuda para ese tipo de bosques específicamente. Yes. I see a few questions Veo related también algunas to preguntas relacionadas carbon sequestration. con el So secuestro de we'll carbono. try and combine some of these, but Vamos a abordar algunas de maybe estas, this one from pero Wim, just to start with. Is there vamos a empezar a con una. minimum plot size or ¿Hay reliable algún carbon tamaño mínimo sequestration para estimation un for estimado above ground confiable del secuestro de biomass? carbono Would you want de to speak to la that? biomasa arriba Yeah, del that's a good campo? question. Sí, muy buena pregunta. Currently, no. So some of Actualmente the no. IPCC data, Algunos de los datos de the SPD growth rates that IPCC provides are based on plot sizes proporcionan or los a number of tamaños studies that are really de... low. And so tenemos diferentes that's, estudios que son that's muy an bajos, example. The the key here is trying to pero lo importante come up es with the best available tratar de information tener la for mejor as información many disponible species con as tantas possible globally, especies que se everywhere tengan in the disponibles world. globalmente. So we do have a number of Así que tenemos the un sources that we número, use from o sea, different como las fuentes que literature utilizamos de that diferente do have literatura, more robust studies with lots of different plot sizes. We're working with tenemos Collaborator diferentes as well, who tamaños put together a de global database planos y estamos trabajando con una of parte different plot data colaborativa de so that base we de can synthesize datos that information over larger para areas. poder tener esa But currently there información are en áreas some más grandes, of the pero default data actualmente IPCCs that tenemos have some lower sample size. So we don't have a sample un necessarily conjunto de that muestras más pequeño todavía, no necesariamente tan grande. That's helpful. And yeah, I see a few more Sí, questions. veo más preguntas también I hope that answers some other questions about the carbon sequestration data, but de datos I'd de like to then secuestro de maybe talk a bit carbono, more pero about the podemos importance hablar of más acerca species de la level data as importancia de well. So los I'd datos de like nivel de to especies, Suzanne and Sarah to speak to que es that algo que and Susan y Sara how hablaron, it relates to this question cómo se relaciona from la pregunta Frederico de around Federico how acerca can we de track restoration cómo podemos combined with rastrear native timber species las especies to nativas de silviculture. madera So if con la you'd like to speak to that silvicultura. question, Si alguien quisiera hablar de la pregunta, Suzanne or Sarah are also going Susan to o Sara emphasize the role of también species pueden data enfatizar el in rol de relation to this los question. datos de las especies relacionados con estos Would you like to datos. address that, Suzanne? ¿Te gustaría hablar de esto, Susan? Feel Sí, free to puedo jump in, comenzar Sarah. y Sara, por favor, interrumpe But cuando quieras. I guess so. Me parece Our que work is really focused on nuestro being trabajo very es rigorous with the species information, entender cuál es la and información de las the especies de geographic madera, information, la información geográfica and cross-validating, making sure everything y is validar de manera as transversal, well vetted, asegurándonos all que the todo information is as esté well vetted as bien, possible. And lo a big mejor stumbling posible. block has been Y un just gran taxonomy bloqueo ha itself. sido la taxonomía. People like to often people defer to using vernacular names, which can be really La gente problematic. por lo general difiere en usar And nombres since there are a lot of vernaculares species that go with porque hay muchas that vernacular especies name and que vice van con el versa. nombre vernacular, And etc. so we've tried to be really rigorous Entonces with tratamos just de ser muy having the rigurosos con correct, most accepted scientific name, tener el nombre because más that correcto y científico, scientific name is what connects porque el nombre data, científico es lo que different types puede of darnos data. It's a diferentes tipos common de code datos between different data sets. So o it's really diferentes important conjuntos de and datos, que realmente es recognized. muy importante So makes it usable to a broader y que lo community hace as útil well. para una comunidad mucho más amplia And I guess también. the same is true for Me parece geographic que lo locations mismo too. en cuanto a Sarah, I las don't know if you'd like ubicaciones to speak geográficas, to Sara, that. no sé si quieras It's a hablar really de important eso, part for us que as es muy well. una parte muy importante también para nosotros. How geographic names can also be as Como los variable nombres geográficos sometimes as también the pueden ser scientific muy names variables, también themselves. igual que los nombres científicos. So having a very standardized way Así of que tener using the una data manera is muy really estandarizada para important to utilizar us. los datos es muy importante para nosotros. I don't know if that helps to answer the No sé si question. ayude a contestar la pregunta. Definitely. Did you have anything else you wanted to add to that, Sarah? Sí, ¿algo más que quieras agregar, Sara?
Me parece que Susan ya lo cubrió muy bien. Solamente veo que tengo una pregunta en el chat, pero quiero agregar algo con base en lo que dijo Susan acerca de las especies y su información acerca de las preguntas de las formas de de ciencia, de los nombres. Y podemos revisar los nombres de las especies y revisar que estén actualizados también. Corrígeme si estoy mal, Susan, pero quiero mencionar que utilizamos la validación usamos información en cuanto a la validación de los nombres científicos. That's really helpful. And yeah, that was Sí, another ayuda reason I mucho y promoted también es una de las all the other preguntas que speakers quería too abrir con to otros speak también. to this question from Hablar Rachel de about esta pregunta grounding de information through system información science and en el warranting terreno, definitely que es una forma de ciencia Global también, Forest Watch promote y que citizen science tenemos to talk esta parte about de Global Forest this Watch data para poder set hablar too de much, estos but datos. when it comes to in general Pero en collecting general, cuando se and trata ground de truth information, recolectar work with a variety of información de partners tierra on con the diferentes ground variedades, through con gente que está en la applications tierra a using través the de data from Global aplicaciones, Forest Watch son tools like datos de Forest Global Watcher, Forest Watch which is a mobile application that con una aplicación anyone can móvil use offline in the y todo el field mundo to puede collect this utilizarla fuera de information. línea So en we el campo definitely para rely recolectar esta on información para que those on podamos the ground who confiar are using data con sets and estas data to be able personas que to están en verify sitio para how poder this fits verificar in and cómo se compares to local ajusta en data as comparación con well los as datos locales national también, data sets. So in así general, we como see los that we conjuntos de datos definitely nacionales. Así que definitivamente promote this mm, spirit of citizen tenemos science and este ground truth. espíritu And I de wasn't sure if ciencia. Jess, Mel, you want to Pero speak to ahora, that. So Jess, either of you Mel, si decide quieren anything hablar de else esto, you'd ¿hay like to algo más add. que quisieran agregar? Yeah, I can also just quickly add, I think, Sí, kind of puedo agregar jumping off rápidamente of algo y what puedo Suzanne and Sarah decir had lo que shared Susana y on Sara ya their dijeron timber species database. de su base In de a datos sense, de I think that has been especie de just very madera. Me useful, parece que esto ha sido muy reference for útil, us and something that we una want referencia to muy útil para incorporate more nosotros y es algo que into the queremos spatial database incorporar of planted trees in future versions, en because versiones they futuras collect porque information debido a que on recolectan información a non-polygon level as de well. manera no So poligonal, both, it could be more broadly at the así country que level puede or ser more más amplio a nivel localized del país information like point y localizar information. información. We're hoping to hopefully Pero utilize también that estamos in the longer esperando term by creating a largo plazo crear potentially a attribute called like a roughly atributos species attribute where de we don't necessarily especies en have to donde no be necesariamente tengamos la polygon confirmación de vector data source or una raster fuente de data datos de source that vectores full poligonales species coverage there, but we can pull in the timber species information y podamos jalar la that Susan and información de la Sarah pulled madera que together from Susana y these Sara ya non-polygon sources to juntaron help de estas fuentes supplement poligonales para and ayudar a provide complementar users of y GFW probar with as a much los usuarios y information a as possible. WR más información, tanto como sea posible. That sounds great. And Astrid, I wasn't sure if there's anything else you Astrid, want no to estaba speak to segura si querías hablar related algo to más this question or go to the next one. No, o vamos a la siguiente pregunta. No, está bien, gracias. Okay, great. I also saw a question También vi una around, pregunta. well, this might be good for Mel. Is there already a Bueno, tal vez practical esta and sea para Mel. accessible ¿Hay organic carbon alguna accounting through Earth conteo orgánico y observation, or is accesible the del goal conteo de is carbón? ¿O empirical measurements siempre by soil son sampling? medidas de So, a sacar muestras Mel, I'm conforme sure sea if you could necesario? Así speak que to Mel, this si puedes hablar question. de esto. I'm not sure I understand the question. Can you repeat it? Quiero Okay, entender un poco sure. más Is there already a la pregunta. practical and Sí, accessible sí, ya organic existe carbon accounting through Earth un observation? conteo orgánico para Or la I think this means observación, are o there si always empirical siempre measurements by soil sampling son needed? medidas Yeah, I think that's a really de good question. It actually la brings up muestra something o that de was mentioned earlier when we suelo. were talking about Sí, es deep algo muy soil interesante y se relaciona con lo que estábamos filtration hablando anteriormente con or esta a process ecuación de for la Tierra. calculating that. And so that's a great question. And I think the general answer there is that Generalmente Earth observations can always be me improved parece que las based observaciones se pueden on mejorar ground con sampling base and connecting en el those two muestreo things. de la Tierra y We're actually conectando estas working dos with cosas. Estamos folks, trabajando con Tom Engel, personas who's producing que OpenGeoHub están data set to produciendo improve the un spatial juego de datos para resolution mejorar of esta the input evolución. soil organic carbon layer that we currently use. It'll have improved spatial resolution Y and también tener much diferentes improved conjuntos de datos y que estén mejorados many more con base observations as en well, muchas más connecting observaciones Earth también. observation Y me practices to our parece que ground esas truth data. observaciones And so I think that just brings se up refieren a los general diagramas y eso sense nos this need for refiere both a the esta those Earth necesidad observation de la and ground truth observación data to
y datos de So I wanted to tierra highlight para People in conectar y District, resaltar algo we're o working alguna on agrupación en la que having estemos geomap that trabajando out. This will be a big improvement on mapping soil carbon y que se pueda and hacer una soil mejora en el moving mapeo de la forward. tierra de aquí en adelante. Great. Thanks, Mel. That's helpful. Gracias, Mel. And maybe related, Y if we could take this one or relacionado, open up to other speakers si from queremos China. hablar de She con says otros in the set of oradores, speakers, por does the ejemplo, data include nos blue pregunta si carbon los datos regions like incluyen those las in regiones mangrove azules de restoration carbono projects? I como think los it's a few proyectos de years ago restauración for de the mango, trees. How do porque you hope to improve the data over time to include cómo younger queremos mejorar planted los trees datos si or queremos high resolution incluir los ground árboles sensing? jóvenes plantados o Maybe Mel, tener Jess, esta you guys can sensibilidad? take this question. O Yeah, I Jess, si think for quieres the hablar esta carbon pregunta. questions, Bueno, yo puedo hablar la de the carbon el side of carbón things, azul. we do include mangroves, and Nosotros so we work incluimos with mangos Global y Mangrove estamos Watch to equipados make sure that we're con really delineating those mangrove regions este and grupo using para poder trees and other alinear forests, las because regiones again, de we have this mango, issue when you're porque una looking at vez it from más Earth observation perspective of having to tenemos delineate those una regions. perspectiva de la observación y tenemos que And so delinear we cómo se use hacen Global las Mangrove zonas de Watch data to restauración. delineate Así que tenemos mangroves, and estos then datos de and mango treat que the use cases delinean and how we cuáles son los casos de calculate uso emissions también or carbon for those areas separately. y el carbón para decir cómo se Yeah, cubren esas and that's áreas how that's how de that's manera separada. the application in the Y carbon esa es la policy side of aplicación. things. I'm not sure if anyone else would like to speak to that. I can add on with kind of the second half of that Sí, yo puedo agregar la question. segunda parte de esa pregunta. Puedo agregar a la segunda mitad de esa pregunta. Las plantaciones que son intencionadas es algo difícil de mapear y es algo que queremos mejorar en versiones futuras de la base de datos. Entonces, una forma que tratamos de abordar esto es en nuestra búsqueda de nuestra literatura para nuestros nuevos conjuntos de datos y tratamos de buscar conjuntos de datos que están abordando capturando a estas plantaciones más jóvenes, tanto en plantaciones de cosechas arbóreas nuevas e inmaduras, y eso es algo que esperamos mejorar en las versiones futuras. Great, thanks, Jess and Mel. Gracias, We Jess can y I Mel. think we maybe like Podemos, a digit or maybe creo que 3 questions, just a podemos handful, so maybe we can just run through these ver and then rápidamente run a las little preguntas early que for quedan other y people who want terminar to el address. seminario un poco más temprano. I'll just go through them in Voy order, but a this is hacerlas from en a researcher orden. from Esto es India, de un Javan. investigador de If new India. Dice, trees si nuevos are árboles like son orchards, plantados, I think, yeah, orchards are planted, at como, what stage, for example, ¿en qué 2 etapa, meter or 5 por meter ejemplo, height, will it altura be de 2 o considered 5 metros sería planted considerado un trees? árbol plantado? And Y are there hay field wind plantaciones limitations? The de, time span is around 5 years, which are gaining spatial in South Indian regions. de Will leña those be que included están, in the data sets? I don't know if de árboles de Jess, you leña want to que speak to están the question around at ganando what stage espacial en they're regiones del considered sudeste planted de India, trees, y esas serán and incluidas en los at conjuntos what de states datos what plantations, y are en qué gaining this etapa spatial resolution. están entrando en la resolución espacial. Definitivamente puedo responder eso. Creo que con la altura de árbol tratamos de pretender de que haya una altura de 5 metros como objetivo para incluir información de árboles plantados. En lo principal que nos tratamos de enfocar es que la fuente de datos del conjunto de datos esté definiendo algo como una plantación, y según eso nos basamos. Las definiciones de estos tipos de bosques no van a variar desde los conjuntos de datos, pero sí incluimos información sobre cómo ese tipo de bosque se define y referencias a la información fuente en nuestras notas, así que definitivamente recomiendo que verifiquen esas referencias para datos con conjunto de datos específicos que les interese, y parece que hay intereses específicos para India. India es un país donde nuestros datos están un poco desactualizados, así que si tienen sugerencias para nuevas fuentes o nuevos recursos que podamos incluir en versiones futuras de conjuntos de datos, definitivamente recomiendo que nos contacten a través de ese formulario, porque definitivamente es algo que queremos mejorar.
That's great. And just I'll add a Fantástico, y voy a question, agregar just una in pregunta de general, if you could seguimiento, speak solo en to, general, si because I pudieras think it's a dense referirte use case in India, but I would apply to a others in the audience, otros kind of en la more about the audiencia role of con local respecto versus global data al sets rol and how de that works in this conjuntos de datos globales CDP y data cómo set. esto funciona con Yeah, it's respecto a a really good esta base de question. It's datos something that, we certainly try to SDP. fix it. Es When una the perfecta SDPC was pregunta y first tratamos de created lograr el in equilibrio. Cuando 2019, no SDPT method fue had been primero developed to creado en include all the types of 2019, message ningún transfer método transactions había sido that are diseñado globally para incluir consistent a and automated distintos way, but tipos there de was a árboles recognized benefit to y having mapeo, the service pero information hubo on a global un scale. beneficio And what organizado de researchers tener esta at información disponible a escala Forest global. Watch decided to, Y ahí Forest to Global Watch harmonize decidió national armonizar data sources specific las for the fuentes de datos database. So, nacionales para crear esta there is base a de way to datos make global, así que consortium realmente hay information un on a more excelente global beneficio scale. con tener Some esta countries offer información. manually Algunos delimited países boundaries, which can offer higher level of detail that can be, delinean efficiently produced at the global bordes scale. o fronteras de Species forma manual, lo que information igual puede ser talked muy about útil, today is información de already more readily especies available at the que national está level, más disponible at the al regional nivel level as nacional y well. al nivel regional So it's también. often possible to get more Así que detailed frecuentemente es data posible at obtener these datos más more local levels detallados than at the global a scales. nivel más And we can local benefit que from a una that escala to global, y podemos instances beneficiarnos de eso. global use cases. Como pueden ver de estos casos de uso globales, Of course, caveats and hay limitations to this ciertamente approach as well. limitaciones a este enfoque también, pero creo que estamos seguros y claros con respecto a esta documentación que hemos hecho tan claro como sea posible. Y espero que a medida que la investigación y mejora la tecnología, entonces los mapas consistentes y de alta resolución van a mejorar a lo largo del tiempo también. Ya vimos la actualización del conjunto de datos de bosques naturales y plantados que se liberó hace un tiempo, que fue un gran salto, y los datos solo van a mejorar, pero actualmente seguimos ver una necesidad de armonizar los datos locales para proporcionar tantos datos, detalles como sea posible de árboles Thanks, Jess. plantados. That's really helpful. And Gracias, no, highlights Jess, the es muy útil y important destaca role of why this is el rol definitely importante de por qué a esto collaborative es effort, and definitivamente that's un why filling esfuerzo out the feedback colaborativo, is y really por eso helpful for us to llenar see ways el we can formulario de improve the feedback data es muy set so útil that's para ver cómo contextual. podemos So mejorar el to fill conjunto de that datos, out, y los I aliento a think que a lo really llenen y succinct nos question hagan from saber. Christine: can the data set be integrated into a national forest En los monitoring conjuntos de system? datos If so, how? puede ser Maybe Jess or integrado anybody else la base de who's datos a speak to this a little bit, NFMS, y si es is así, that what ¿cómo? you previously covered, Jess? Esa es una buena pregunta y podría ser abordada de mejor manera fuera de línea, así que les aliento que me contacte directamente para que hablemos de eso, si es que le queda bien, y también a otras personas, si es que tienen comentarios adicionales. Yeah, definitely please get in touch with us if Definitivamente, you, por favor, especially contáctanos. specific questions. I think Si to wrap tienen up with preguntas this, específicas, vamos a just terminar maybe con one or two more final una o questions. dos So, preguntas finales. Entonces, this one from esta de could be interesting from Christine for the larger group. Can Christine, the updated para el grupo más grande, SDPT be ¿puede used el to distinguish natural forest loss SDPT from actualizado planted ser trees usado through para method distinguir la pérdida arbórea natural de la expansión de árboles plantados a nivel municipal, especialmente en áreas de sensibilidad a la biodiversidad como las KBA terrestres de las Filipinas? planted tree expansion at that level? Sí, muy buena pregunta, y creo que la respuesta va a variar de país en país y de región en región, pero el conjunto de datos de árboles plantados es útil para discernir entre pérdida arbórea y árboles plantados versus árboles naturales, bosques naturales, y por esta razón es una buena oportunidad de utilizar esos datos y para mejor identificar qué tipo de bosques, en qué tipo de bosques está ocurriendo esa pérdida. Con respecto a las Filipinas específicamente, tendría que revisar
cuán fina es la resolución de los datos que ofrecemos para ese país específicamente, pero los aliento a explorar esos datos en el mapa, en nuestros sitios de información y idealmente eso te va a dar más apoyo con respecto a si esos datos están activos para ese caso de uso específico. Sería una buena oportunidad para explorar el mapa en las Filipinas como datos plantados como una capa en el mapa y ver cómo estos datos se sobreponen y si la resolución es apropiada para el uso de caso de uso, perdón. Genial, entonces creo que nos quedan 5 minutos, pero antes de terminar, respondemos estas últimas dos. ¿Sería posible agregar plantaciones de bambú o grandes plantaciones? Tendría que revisar. Puedo comentar con respecto a las grandes plantaciones primero, y sé que si hay grandes plantaciones industriales, eso es algo que sí incluiremos en la base de datos. Sí, es una plantación a grande escala. Frecuentemente eso puede ser como una plantación de palma, aceite de palma, y ciertamente incluimos plantaciones de grande escala en la base de datos y sí incluimos plantaciones de bambú también. Así que si tienes información adicional con respecto a las plantaciones de bambú, eso es algo que sí vamos a incluir en la base de datos. Fantástico. Y la última pregunta, voy a tratar de combinar dos preguntas. Está hablando de evaluar la ganancia de cobertura arbórea, pero de acuerdo a la altura de los árboles. Creo que en general las preguntas con respecto al motor de búsquedas de Google podemos mapear ciertos países que solo consideran la ganancia arbórea hasta el 2012. Y me gustaría obtener uno actualizado que incluya datos entre 2000 y 2020. Así que si es que hay algún lugar donde pueda obtener esta información, sería útil saberlo. Sí, bueno, traer esos datos con respecto a la ganancia de cobertura arbórea podría agregar más contexto a un conjunto de datos. Como hablamos anteriormente, estos datos van a sobreponerse con SDPT, así que recomiendo revisar el panel para ver más información al respecto, pero creo que Global Forest, el mapa de Global Forest Watch es un excelente recurso para sobreponer estos conjuntos de datos de ganancia y altura de DPT y poder verlo a un nivel país donde esas áreas se sobreponen y obtener más información al respecto. En términos de el motor de Google Earth, tendría que hacer un seguimiento directo sobre cómo o si los datos están disponibles en el motor de Google Earth. Creo que esos datos estarán disponibles en Global Forest Watch en intervalos de 5 años, desde el 2000 al 2020. Así que si hay preguntas, si pueden responder a través de la plataforma de mapa Global Forest Watch, eso será un excelente recurso, pero puedes hacer un seguimiento en el motor de Google Earth y ver cuándo estén disponibles esos conjuntos de datos para hacer tus comparaciones. Gracias a Jess y a todos los panelistas por la información y por responder a estas preguntas. En realidad, nunca habíamos contestado todas las preguntas durante un seminario virtual, así que estoy muy contenta. Gracias a todos por su participación y sus excelentes preguntas. Ahora estoy compartiendo mi pantalla para terminar y le pasamos el micrófono a Jess para que concluya con unos comentarios finales. Muchas gracias a todos por sus preguntas y sigan haciéndonos preguntas.
lo apreciamos mucho. Y hablando sobre planes futuros para las bases de datos, como hemos hablado, estamos esperando ver avances continuados y significativos con respecto al mapeo de los árboles a una escala global, nacional y regional, y seguiremos armonizando e integrando estas fuentes a lo largo de estas escalas para mantener el SDPT actualizado, y con eso en mente ya hemos empezado el desarrollo de nuestra versión 3.0, donde esperamos incorporar más datos específicos a especies en esta próxima versión, y esto seguirá beneficiando las aplicaciones y los análisis, el mapa de tipología y de carbono de lo que hemos hablado hoy. Así que este esfuerzo ha sido gracias a la colaboración con Universidad de Washington y otras entidades, y va a ser un gran beneficio. Si tiene sugerencias de otras fuentes de datos que no hemos aún incluido en la base de datos, por favor, siéntense libres de llenar el formulario que está en la diapositiva y que hemos compartido con ustedes en el chat también, y sería una forma excelente de que nosotros recolectemos información sobre 9 fuentes de datos que incorporar. Así que exploren y descarguen. Para explorar y descargar la base de datos, visiten el sitio web Global Forest Watch, y si se les ocurre alguna pregunta después de que haya terminado este seminario virtual, siéntense libres de contactarnos. Aquí está mi correo en pantalla. Muchas gracias nuevamente por su interés en este tema y por haber asistido hoy. Tengan un excelente día o tarde.